Culminamos con esta conversación la serie de programas que hemos hecho alrededor de la pedagogía de los acuerdos firmados entre el gobierno nacional y las FARC-EP. Hemos hecho un recorrido con expertos. Cada uno de los 6 puntos del acuerdo ha sido analizado por uno de nuestros profesores, experto en la materia y que ha profundizado en cada uno de los temas. Vamos a concluir entonces esta serie con una conversación con Jorge Giraldo, con Isabel Gutiérrez y con Santiago Leiva para ver qué sigue, qué pasa en Colombia después del 2 de octubre, qué ocurre si gana el sí o gana el no, si son refrendados los acuerdos por la voluntad popular sometida al plebiscito o si no, qué ocurre, cuál sería un escenario posible. Y en caso de que ganara, de que el voto fuera favorable, el país va a entrar en una etapa muy interesante en estos próximos 6 meses, que es la implementación de los acuerdos. Estos 6 meses serían definitivos, no solamente por todo el proceso de desarme y desmovilización de las FARC-EP en cada uno de los lugares donde se van a concentrar con la veeduría internacional y de las Naciones Unidas, sino que también por el otro lado el país va a entrar en una etapa legislativa determinante, yo creo que más importante incluso que los mismos acuerdos, que es el llamado fast track, es decir, la modalidad que el país acordó, que el legislativo acordó para poner a tono la legislación colombiana con lo acordado en La Habana. De modo que ese va a ser el marco de esta conversación. Les damos entonces una cordial bienvenida a nuestros invitados. Entonces, decano, ¿por qué no hacemos un breve recuento de los 6 puntos acordados y cuáles son las expectativas alrededor de cada uno de ellos? Bueno, rector, brevemente, los 6 puntos que se acordaron en la agenda en el 2012 eran un punto sobre desarrollo rural integral, punto 1, punto 2, participación política, 3, el lugar de este punto es muy extraño, es fin del conflicto, el 4, la solución al problema de las drogas, 5, el acuerdo sobre víctimas, que es el nombre, digamos, oficial del tema de justicia transicional, y 6, el capítulo sobre implementación, verificación y refrendación. Digamos que los acuerdos básicos tienen que ver en el tema rural, tienen que ver con la creación de un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas y con el compromiso de formalizar la propiedad de 7 millones de hectáreas adicionales, más la creación de unos planes de desarrollo territorial en 16 zonas que todavía no han sido definidas. El acuerdo sobre participación política habla de la creación de 16 circunscripciones especiales territoriales de paz que van a proveer curules a la Cámara de Representantes por 2 periodos. El acuerdo sobre sustitución de cultivos plantea un plan nacional integral de sustitución de cultivos, pues que tiene la ambición, digamos, de sustituir los cultivos ilícitos que hay en el país. El acuerdo sobre víctimas crea un sistema complejo de jurisdicción especial para la paz que tiene, digamos, 2 grandes componentes. De un lado, el componente propiamente de justicia transicional y de otro lado el componente de verdad. Y los puntos, digamos, procedimentales tienen que ver con fin del conflicto, que es el mecanismo por el cual los miembros de las FARC se van a concentrar y se van a desmovilizar y cómo va a ser su proceso de reintegración a la vida civil. Y el punto de implementación
que es un punto, digamos, que en gran medida todavía tiene algunos asuntos pendientes, en especial la definición de una comisión de seguimiento, implementación y verificación de los acuerdos, y que implica, digamos, crear los mecanismos que van a acompañar el cumplimiento de los acuerdos en un arco temporal de 10 años. Digamos que de manera muy escueta, esos son yo diría los puntos que tienen eficacia en el acuerdo, porque digamos el acuerdo tiene otros puntos que son muy declarativos o muy programáticos, pero digamos estos son los puntos que tienen impacto directo institucional. Santiago, en el caso hipotético de que en el plebiscito gane el no, ¿cómo ves tú el escenario de lo que enfrentaría Colombia en los próximos meses? Pues, rector, yo creo que realmente ahí hay un punto donde las mismas personas que están en este momento promoviendo el no, realmente no hay una agenda muy clara de qué pasaría. Yo creo que el símil quizás más parecido sería el del Brexit. En el momento en que el Brexit se aprueba, pues realmente ni siquiera aquellos que lo promovían tenían muy claro qué seguía. Yo creo que podría haber dos escenarios, uno donde efectivamente se diera una renegociación, aunque las mismas FARC han dicho que no estarían dispuestas a ello, pero siempre sería, digamos, una posibilidad, digamos, que las partes reaccionaran pues renegociando. La otra, por el contrario, es que pues se llegue al fin de la negociación y que esto, digamos, termine de alguna manera pues debilitando muchísimo al gobierno actual. El presidente Santos pues tendría un gran fracaso político, lo cual dejaría en problemas un poco sus últimos año y medio de gobierno. Y por el otro lado, digamos, los jefes de las FARC quedarían también muy deslegitimados frente a su tropa. Probablemente pues un escenario podría ser la misma fragmentación de la guerrilla. En ese sentido, si bien digamos, no es claro tampoco totalmente hacia dónde nos lleva el sí, porque hay grandes incertidumbres, el no también ofrece pues una serie de incertidumbres muy importantes. Yo creo que aquí lo fundamental es que cada ciudadano examine muy a conciencia su posición y en tal medida vote. Y eso se ha tratado estos programas, ¿no? Que demos la mayor información posible para que todos los ciudadanos podamos tener al menos una posición informada al momento de depositar nuestro voto. Isa, y ahora pongámonos en el escenario del sí. ¿Cuáles consideras tú que serían los retos iniciales a partir del llamado día D en los acuerdos? Yo creo que ahí se viene lo decisivo. Yo creo que esta fase de negociación fue muy importante, pero el gran reto está en la implementación. Al día siguiente de la firma de los acuerdos hay un montón de programas que tendrían que ponerse en marcha. Y yo creo que este no es el primer escenario de posconflicto que tiene el país. Nosotros acabamos de vivir un proceso bastante reciente con las autodefensas, donde también hubo múltiples programas de desarrollo rural, de procesos de formalización en la tenencia de la tierra. Y este país tiene unos aprendizajes importantes, una institucionalidad también que se ha creado para dar cumplimiento a esos acuerdos. No obstante, este proceso tiene una particularidad y es que tendrá a la oposición, que es aquellos voceros del no, y tendrá a las FARC también haciendo veeduría al cumplimiento de esos acuerdos. Entonces yo creo que al gobierno le va a tocar bien difícil con las FARC y con la oposición exigiendo el cumplimiento de esos acuerdos. Y creo que no es fácil porque los acuerdos demandan la creación de una institucionalidad que hoy no existe. Se vienen creando en estos últimos meses algunas de esas instituciones, como la Agencia Nacional de Tierras, que ya fue creada, la Agencia para la Recuperación del Territorio, y algunas de esas agencias han venido siendo creadas, pero creo que el gobierno tiene que desatar, ahí sí diría yo, una locomotora que empiece a funcionar desde el día siguiente en la creación de esa institucionalidad y en la disposición de esos recursos. Yo creo que ahí está el gran reto. Decano, y viene también un proceso que es muy complejo, muy delicado, que es el de la dejación de armas.
por lo que conocemos de experiencias internacionales, ¿cómo sería ese proceso? Porque pues los colombianos tenemos en mente, dijéramos, la foto aquella de Pizarro envolviendo su pistola en una bandera nacional y haciendo la entrega. Las FARC han sido claras de que no se verá esa foto y que por el contrario el tema no es entrega sino dejación de armas. ¿Cómo sería ese proceso? Bueno, yo creo que el proceso está claramente definido en los acuerdos. Yo diría que ese es el texto de los acuerdos más preciso, más minucioso, más detallado, tanto en procedimientos, en protocolos, en tiempos. Son 6 meses durante los cuales, digamos, los combatientes de las FARC van a llegar a 20 zonas veredales de transición para la desmovilización. Va a haber un proceso de dejación de armas paulatino a lo largo de los 6 meses y una verificación de Naciones Unidas y unos mecanismos de seguridad, digamos, para proteger esas zonas. Mi mayor preocupación no está en el proceso de dejación de armas, que creo que es claro que se va a cumplir. No creo que haya pues mayores riesgos, con la excepción de que algunos combatientes, digamos, eventualmente se escapen de esas zonas y no quieran terminar el proceso, que eso ha ocurrido pues en todos los casos anteriores. Mi principal preocupación es qué va a pasar con unas zonas que son zonas muy débiles institucionalmente y que van a tener una recarga de instituciones, de gente, desde ahora hasta mayo próximo. ¿Cómo se va a hacer para que eso no tenga un impacto muy grande sobre el territorio y sobre las comunidades? ¿Y qué va a pasar después, cuando todos los organismos internacionales salgan de ahí, cuando salgan los guerrilleros, cuando salga la prensa? ¿Qué va a pasar en esas veredas de 20 municipios de Colombia? Porque en la experiencia internacional este tipo de acciones son casi como un huracán que pasa por un territorio y deja después unas consecuencias no siempre muy buenas para los pobladores de esas zonas. Yo creo que esa es mi principal preocupación, porque no veo a nadie haciéndose esa pregunta. Isa, y tú que has estudiado a fondo el problema de los cultivos, sobre todo pues los cultivos de coca, hay una gran preocupación de estos 2 años que quedaron como de colchón en los acuerdos. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cómo lo miras? Hay una gran preocupación también de una falta de institucionalidad. ¿Cómo miras ese proceso del acuerdo de sustitución de cultivos? Bueno, con respecto a ese punto cuarto, lo que venía haciendo el gobierno nacional en esta materia pues era bastante similar. Existía un programa de erradicación voluntaria, uno de erradicación forzosa, y tenemos un tema particular y es la suspensión de la aspersión, que creo que le pone un ruido a este tema. Yo considero que estos 2 años van a ser complejos. Sin duda vamos a tener un aumento en los cultivos de coca muy importantes. Muchos de los campesinos en territorio sienten que la manera como el Estado se relaciona con ellos es cuando tienen coca. Entonces, pues si tengo coca, el Estado me la compra o el Estado me entrega subsidios, y yo creo que ese ha sido un incentivo perverso en todo este proceso, no reciente. Esto viene de tiempo atrás, desde los primeros programas de sustitución de cultivos ilícitos, con los inicios del Plan Colombia. Yo creo que se viene un momento duro, un incremento fuerte, y creo que es natural, pero que los ciudadanos no lo van a leer de la mejor manera, y creo que va a ser un punto particular donde la oposición pues va a levantar la voz y va a decir: nos inundaron de coca. Sin duda estos 2 años son una oportunidad para que los campesinos entren al programa de sustitución voluntaria, pero la oposición lo ha leído como la legalización durante 2 años. O sea, creo que se vienen tiempos difíciles,
en materia de narcotráfico. Creo que esto implicará también una reorganización de las estructuras criminales en esos territorios por cooptar esos cultivos, y creo que eso les dará una voz muy fuerte a la oposición. Creo que no será fácil manejarlo, creo que el gobierno tendrá que ser muy ágil en la sustitución, en llegar muy prontamente con programas de desarrollo alternativo, que tenemos que implementar de manera muy ágil todo el desarrollo de la vía terciaria para que el acuerdo primero de desarrollo rural y de sustitución pueda resultar exitoso. Creo que ahí tiene ese gran reto el gobierno, porque en materia de drogas yo creo que es un tema bien complejo en su implementación. En su discurso en Cartagena, Timo León Gómez dice que ellos cumplirán. Y en el acuerdo precisamente sobre drogas, las FARC se comprometen explícitamente a aunar esfuerzos para combatir el narcotráfico. ¿Tú crees que las FARC van a cumplir ese proceso? Ay, rector, qué pregunta tan difícil. Pero yo en principio creo que las FARC propiamente podrá cumplir el acuerdo. Podrá cumplir el acuerdo de renunciar pues a aquellos frentes que efectivamente se desmovilicen, porque hoy tenemos un ruido importante de algunos frentes que no harán parte de esa desmovilización. Pero yo creo que la coca no solamente está en manos de las FARC hoy. Si bien corresponde con algunos de los territorios focalizados, por las veredas focalizadas para el proceso, no toda la coca la tienen las FARC. Y este periodo de transición de 2 años, pues no es un periodo únicamente que podrá hacer uso las FARC, sino cualquier campesino que esté en aquellas zonas. Por lo tanto, yo creería que sí, que las FARC cumplirían con el acuerdo, pero esto no es, digamos, de exclusivo cumplimiento de las FARC. Por eso el riesgo es tan grande. Santiago, el otro tema complejo y que despierta tanta incertidumbre en la opinión pública es el tema de la constitución del tribunal. Se habla de una justicia paralela, se tienen muchas inquietudes al respecto de la conformación del tribunal. Concretamente nosotros desde las universidades privadas quedamos inconformes de que nos hubieran dejado excluidos, pero bueno, ¿cómo ves tú lo que sigue ahora en la conformación de ese tribunal y de sus funciones? Bueno, yo creo que lo primero, rector, es que definitivamente pues la justicia transicional es algo que no es fácil de entender para toda la comunidad, la ciudadanía. Implica, digamos, unos sacrificios importantes en términos o en comparación con la justicia ordinaria, pero yo creo que el punto fundamental aquí es que implica unas ganancias muy grandes en clave de que se le pone fin a un conflicto que ha traído, digamos, una victimización muy grande de la ciudadanía colombiana, y en ese sentido, digamos, se está sacrificando lo menos por lo más. Yo creo que ahí es donde está lo importante de entender. Sí, se trata, pues, como se ha dicho coloquialmente, de tragarse pues unos sapos, pero en beneficio, digamos, realmente de la paz en Colombia, y en ese sentido es que hay que entender el proceso. Ya viene entonces, a partir de la firma del acuerdo, la filigrana, el detalle de cómo se van a conformar esa jurisdicción especial de paz, de cómo se va a conformar la comisión de la verdad. Ahí, digamos, el acuerdo incluye, digamos, una serie de reglamentaciones de cómo se van a nombrar pues los magistrados de la jurisdicción especial, pero hay que decir, digamos, que lo que hace este acuerdo realmente es conformar, digamos, una unidad separada de la justicia ordinaria, que será la responsable tanto de juzgar como de investigar, digamos, estos crímenes que se cometen durante el conflicto armado en Colombia. Yo creo que en la medida que es una justicia diferente, una justicia transicional, pues se requería, digamos, justamente crear unos cuerpos separados. Seguramente en los próximos meses pues va a haber una gran polémica, porque quienes serán nombrados magistrados de estas cortes pues tendrá, digamos, una incidencia muy grande en los procesos que se lleven a cabo y la legitimidad de las cortes mismas. Ahí ya hay unos mecanismos definidos, pero definitivamente pues en los próximos meses ese será uno de los centros de debate. Decano, el otro proceso interesante que se viene
es el denominado Fast Track, es decir, el mecanismo que adoptó el mismo Congreso de la República para implementar las normas o expedir las normas o aprobar las normas que presenta el Ejecutivo para poder implementar lo acordado en La Habana. ¿Por qué no le explicamos a la audiencia un poco en qué consiste ese sistema de Fast Track y qué implicaciones tiene y cuáles serían, dijéramos, como los temas principales a desarrollar? Bueno, primero hay que decir que los acuerdos, el cumplimiento de los acuerdos implica que haya unas reformas legislativas. Hay que modificar algunas instituciones, crear instituciones, en fin, adecuar la legislación para que se puedan cumplir los acuerdos. Para eso se estableció un mecanismo que tiene los siguientes pasos. El presidente de la República tiene unas facultades amplias, discrecionales, por no decir que casi absolutas, para presentar proyectos de ley al Congreso de la República. El Congreso de la República puede decir sí o no a los proyectos de ley, pero no puede modificar, ¿no? De hecho, en la práctica no puede modificarlos. Supongo que va a haber unos espacios cortos de discusión. Si nos va bien, va a haber algunas discusiones antes de las votaciones, sí o no. Y entonces el país entra en un periodo de 6 meses, que es un periodo muy especial, muy importante, que también tiene muchos riesgos. Hay que decir que este no es un mecanismo pues extraño, es un mecanismo que ya se ha usado en el pasado en el país y que es relativamente frecuente pues en cualquier sociedad democrática para atender estos casos de emergencia. Los temas críticos en el Fast Track a mí me parece que son 2, 3. El primero es qué tan grande va a ser el abanico de temas que se van a tocar en esas iniciativas legislativas, porque digamos, en principio, eso fue creado para la implementación de los acuerdos, pero en Colombia siempre ha existido pues la figura del árbol de Navidad al que se le cuelgan cualquier cantidad de adornos, y uno de los riesgos que hay ahora en el Fast Track es que, aparte de las leyes que necesitan para la implementación de los acuerdos, aparezcan otro montón de iniciativas legislativas. El segundo problema importante es quiénes van a ser los redactores de los proyectos de ley, ¿cierto? No van a ser los congresistas, o por lo menos no los organismos, digamos, creados constitucionalmente en el Congreso, van a ser otras personas. Aquí va a haber una especie de trastienda de producción de proyectos de ley, y una cosa muy definitiva es quiénes son las personas o los estamentos o los sectores de la sociedad que van a tener acceso a la redacción de esos proyectos. Y el tercer asunto, que es crucial a mi manera de ver, es si va a haber algún tipo de veeduría ciudadana, de control ciudadano o de control político por fuera del Capitolio Nacional, para que se examinen esos proyectos y se generen unas informaciones o unas alertas acerca de qué tan benéficos o problemáticos pueden ser algunos de esos proyectos de ley. Entonces, yo diría que se vienen 6 meses en que nadie puede dormir. Yo creo que son 6 meses de vigilia permanente, porque cualquier cosa que pase en estos 6 meses puede ser muy definitiva, muy definitiva. De todos modos, todas esas leyes tienen control constitucional. Bueno, esa digamos que es una garantía, pero como sabemos, pues el juez constitucional es un juez aristocrático. Yo creería que se necesita también un control
más democrático, social, político para poder tamizar y evaluar un poco los proyectos de ley. Y hemos acordado también que, al igual que hemos hecho esta pedagogía con cada uno de los acuerdos, pues por este mismo medio y con expertos de la universidad, pues vamos también a tener un análisis de toda esta cascada legislativa fast track que se nos viene. Para ir concluyendo esta conversación, Isa y Santiago, ¿qué otros temas consideran ustedes que son cruciales en estos próximos 6 meses de la implementación del acuerdo? Bueno, yo creo que hay un tema del que hemos hablado esta mañana poco, pero que desarrollamos mucho, o desarrolló el profesor Mauricio Uribe, y es el tema de desarrollo rural. Y si hay un tema complejo para que el desarrollo rural, el desarrollo alternativo sea viable, son los temas concernientes a la formalización en la tenencia de la tierra. Y yo creo que ahí hay un reto enorme, y ahí hemos perdido el año, los años, no sé, hemos perdido mucho como país. El acuerdo trae consigo la actualización del catastro rural y se toma un tiempo de 7 años. Yo considero que es un tiempo bastante largo, en tanto es condición sine qua non para poder proceder con los temas de formalización en la tenencia de la tierra. Y otro tema también con respecto a tierras que me preocupa montones son los 3 millones de hectáreas. Hay pronunciamientos muy recientes que dan cuenta de que no tenemos 3 millones de baldíos. Eso no existe, realmente hay alrededor de 1.500.000 baldíos en el país, y yo creo que esa es una preocupación importante. ¿De dónde va a salir esa tierra? Ahí están unas demandas muy concretas de las FARC, y la verdad yo no tengo muy claro cómo el Estado colombiano va a dar cumplimiento a esas tierras. Hay algunos mecanismos que creo que es los que generan mayor temor entre la oposición, y es el tema de la expropiación por vía administrativa. Yo la verdad tengo que decirles que la expropiación no es un tema del acuerdo de las FARC, no es este acuerdo de La Habana, es un procedimiento que tenemos en el país desde 1934, y que pues los casos que tenemos de expropiación son muy pocos. Entonces ese es un temor realmente que no representa un riesgo mayor, pero lo que sí representa, digamos, para mí el riesgo es cómo vamos a cumplir con esas 3 millones de hectáreas. Ahí habría que hacer un montón de procedimientos complejos, la sustracción de la reserva forestal, y ahí nos pone… Comprar, pero Jorge, ¿de dónde van a salir los recursos para comprar ese montón de tierra? Yo creo que ahí hay un riesgo gigante, y sin esa tierra no son viables los procesos ni de desarrollo rural ni de desarrollo alternativo, que son los pilares fundamentales, considero yo, del acuerdo. Yo creo que ahí hay 2 temas de altísima complejidad. Pero Isa, no es solamente la tierra, entregar, y eso está demostrado en todos los procesos de reforma agraria que se han llevado en Colombia, que la sola entrega de tierras por sí sola no basta, si esto no va acompañado de toda una batería de apoyos integrales al campesino sobre la tierra. Incluso hay unos que dicen que lo más importante no es la tierra, sino los insumos, la capacitación, el mejoramiento genético de semillas, la infraestructura, etcétera. De hecho, rector, yo hace un tiempo escribí una columna que la llamábamos con Santiago Tobón el regalo envenenado. Cuando un campesino recibe una tierra, lo que recibe es el pago del impuesto predial. O sea, yo como campesino pues no tenía ninguna vinculación tributaria con el Estado, y una vez recibo un predio, pues lo primero que me empiezan es a cobrar el impuesto predial. Entonces, la entrega de tierras en sí misma no representa muy poco. Colombia tiene unas experiencias muy tristes al respecto, rector, y hace más o menos 6 años se hizo un proceso muy fuerte de formalización de la tenencia de la tierra en sur de Córdoba, Bajo Cauca y sur de Bolívar. ¿Y qué nos dimos cuenta, rector? Y es que formalizábamos la tenencia de la tierra, pero muy prontamente el campesino hacía otra compra-venta y volvía a la informalidad mediante una compra-venta. Entonces no basta, como usted dice, con la formalización, no basta con los temas propiamente del desarrollo agrario, sino que se requiere llegar con crédito prontamente, lo que le genere un arraigo a ese territorio, a ese campesino. Las vías terciarias se convierten en una necesidad, porque todo ese desarrollo que se genera, los campesinos no tienen cómo sacarlo. Conocí muchas comunidades en el Bajo Cauca que producían muchísimas cosas, cacao, teca, sachainchi, bueno, muchos productos, pero les resultaba más costoso la comercialización. Entonces,
pues ahí volvemos a esos aprendizajes que ya este país tiene. ¿Por qué resultaba tan rentable la coca? La coca se mete en unos bultos, se sacan un burro y tienes un montón de coca. Pero ¿cómo sacamos el cacao? ¿Cómo sacamos otros productos que requieren de mayores infraestructuras para su comercialización? Entonces yo creo que en sí mismo el desarrollo, la formalización en la tenencia de la tierra es el piso, pero pues como usted dice, se vienen muchos temas para que esto realmente sea exitoso. Todo el tema de comercialización siempre ha sido el punto flaco en los temas de desarrollo alternativo, y yo creo que ahí tenemos el gran reto y el gran desafío. Bueno, Santiago, y tú que pues has trabajado sobre todo el tema de la institucionalidad, ¿por qué no cerramos este programa alrededor de ese tema de cuál sería la institucionalidad, o si la institucionalidad existente sería eficaz para la implementación de los acuerdos? Rector, yo creo que hay que tener en cuenta que la última gran reforma que se hizo en Colombia institucional fue la Constitución del 91, y fue una reforma que le apostó a la descentralización, a la democratización y a la desburocratización, es decir, digamos, a que de alguna manera los territorios quedaran gestionándose por sí mismos, y sobre todo, digamos, le apostó a el contexto de las ciudades. Creo que aquí la diferencia es que con los acuerdos de La Habana viene el asunto de la periferia. Es el tema que surge en la agenda. Digamos, los colombianos, si nos miramos en perspectiva hacia atrás, nos preocupamos mucho en los últimos 15, 20 años por qué pasaba en Bogotá, qué pasaba en Medellín, qué pasaba en Cali. De vez en cuando surgía, digamos, asuntos de la periferia, de La Guajira, del Chocó, alrededor de 3 o 4, digamos, escándalos que llamaban la atención nacional. Pero aquí el punto central es cómo vamos a hacer los colombianos justamente para crear instituciones en la periferia cuando, digamos, nuestra manera histórica de gestionar esos territorios ha sido delegándole el poder, digamos, a unas élites subnacionales que de alguna manera han construido incluso en algunos casos lo que en ciencia política denominamos como autoritarismos subnacionales, es decir, digamos, son espacios donde ese proyecto del 91 nunca se logró construir, no se construyó, digamos, ni democracia, ni se construyó, digamos, como burocracias de buena gestión local. En ese sentido, el reto que tenemos es muy grande con los acuerdos, y es entonces cómo vamos a construir institucionalidad, digamos, en unos territorios relativamente periféricos. Yo creo que en Colombia todavía no tenemos la fórmula. El acuerdo, sin embargo, sobre todo el punto del acuerdo rural integral, el punto 1, tiene una serie de apuestas que a mí personalmente me parece, digamos, me gustan mucho porque nos cambia la agenda para Colombia, digamos, en los próximos 20 años. Yo creo que no tiene las soluciones, pero definitivamente el punto de la ruralidad y la periferia se va a volver un punto central tan importante como fue el punto de la descentralización y el gobierno local en los anteriores 20 años. Ahí, por ejemplo, ya se han creado unas agencias en un decreto del Ministerio de Agricultura de finales de diciembre del año pasado, donde se crea, por ejemplo, la Agencia para el Desarrollo Rural, la Agencia de Tierras, que son las agencias que van a estar encargadas de implementar los planes de desarrollos territoriales, que van a llevar a cabo, digamos, toda la participación política. Y ahí, digamos, yo creo que hay por lo menos una primera intención de llevar a cabo esa llegada al territorio. Yo creo que el último punto, y con esto termino, que es bien importante, es el asunto de la financiación también, porque la implementación va a requerir entonces también fondos para llevar a cabo digamos, esas reformas de las que hablaba hace un momento. Y ahí, digamos, la financiación, el presupuesto colombiano en este momento es un presupuesto que está sumamente estresado, tiene muy poco margen, especialmente porque, por un lado, digamos, los compromisos fiscales que tienen que ver con todo el tema pensional, digamos, son muy grandes, la deuda externa, digamos, el servicio de esta deuda, y finalmente, digamos, los compromisos de transferencias también a los gobiernos locales hacen que realmente el espacio para la financiación de los acuerdos pues no sea muy amplio. Yo creo que hay uno de los grandes debates que se viene. Tenemos clara la visión de que hay que llegar a la periferia, vamos a ensayar una institucionalidad, pero también creo que el reto que tiene Colombia es justamente pensar cómo se va a financiar esto. Estamos a puertas de una reforma tributaria, digamos, que se dará en el próximo par de meses. Esta reforma tributaria hasta el momento el mensaje tampoco es muy claro, porque el presidente también ha dicho hace un par de semanas que no se utilizarán recursos de esta reforma tributaria para financiar
el posconflicto. Yo creo que ahí puede haber cambios. Y por otro lado, digamos, el otro tema que puede tener mucho potencial es el de la reforma catastral. Ahorita ahí se nos hablaba de la intención de formalizar tierras, pero también de modernizar los catastros, especialmente, digamos, alrededor del Instituto Agustín Codazzi. Esto implica que, para que ustedes hagan una idea, el total de los catastros, del valor catastral en Colombia equivale a la mitad de los predios de Bogotá. En ese sentido nos damos cuenta del atraso en la valoración, digamos, comercial para la tributación que tienen estos espacios. Yo creo que hay un reto muy grande porque construir Estado en los territorios, en la periferia, requiere generar impuestos para construir instituciones. Sin impuestos, definitivamente el Estado no se puede establecer como la institución social predominante para generar orden y le seguirá delegando a terceros ese papel. Yo creo que ahí está el gran reto. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Isabel, y muchas gracias al decano Jorge Giraldo. Yo creo que hemos cumplido como el propósito que nos hemos planteado con este tipo de conversaciones, es generar desde la academia la información más completa posible sobre lo que nos viene. En caso de que gane el sí, pues este país entra en un proceso de reformas importantísimas. Entenderíamos el acuerdo es como una gran oportunidad de realizar las transformaciones que el país viene esperando desde hace mucho tiempo, y la academia estará ahí al lado aportando desde su experiencia, desde su conocimiento, desde toda la experiencia internacional que podamos traer para poder aportar un granito de arena a esa transformación que requiere el país. Muchas gracias por su atención.